Son las 10:40 de la mañana aquí en Radio Centro. Tenemos una invitada muy especial. Señoras y señores, ella es Rachel López, es CEO del Antojo Manavita y Antojos de Express. Rachel, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Centro. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. ¿Tú? Muy, pero muy bien, espectacular, y realmente es un honor que hayas aceptado la invitación a la entrevista porque hoy nos vas a brindar claves para emprender con éxito. Bueno, déjenme contarles que Rachel también da conferencias y precisamente pues así es como la conocí, porque ella dio una conferencia brillante en el Tourist Summit, en el Congreso de Turismo que organizó la Cámara de Comercio de Quito varias semanas atrás, y hablaste de tu historia, de cómo tú naciste en el emprendimiento precisamente. Cuéntanos un poquito acerca de esto, ¿cómo creciste con el emprendimiento? Bueno, vengo de papá emprendedor, de abuelita emprendedor. Mucha familia mía ha tenido ese espíritu y básicamente cuando mis papás tienen ya el restaurante, obviamente me llevan ahí para acompañarles. Y cuando yo ya tenía 7 años me paraba en estas gavetas de gaseosa porque era muy chiquita, no me alcanzaban a ver en la caja. Y mi primer trabajo en el restaurante fue en la caja. Siempre me han gustado los números, el dinero. ¡Wow, qué bien! Entonces mi mami era la que facturaba en ese tiempo y yo ahí empecé a aprenderme los códigos, cómo tocaba poner los datos. En ese tiempo no habían las facturas electrónicas, era a mano cuando el cliente pedía. Claro. Y bueno, desde ahí un poco ver cómo mis papás se dividían las actividades y lograban salir adelante. Y de ahí siempre tuve esto de ver la necesidad. Yo creo que mucha gente piensa que el emprendimiento es como, quiero hacer plata, ¿cómo hago plata? Y yo creo que a mí me ha ido muy bien emprendiendo en varias cosas, porque más bien siempre he sido muy observadora. Entonces me doy cuenta de las cosas que le hacen falta a la gente. ¿Y a qué me refiero con esto de ser observadora? Yo creo que esto se aplica en todo. A veces los negocios no es la mega corporación, no. Emprender es agregar valor desde mi perspectiva. Y por ejemplo, en la escuela, ¿cuál es el típico meme que dicen los papás domingo en la noche, el hijo que dice, mamá, la lámina? Bueno, ahora ya no es lámina, pero antes las láminas. Claro, antes las láminas para llevar a la escuela que me pidió la maestra. Exacto, entonces yo ya cuando estaba en la escuela me empecé a dar cuenta de eso y decía, siempre hay alguien que se olvida cuando piden algo. No voy a comprar una lámina, voy a comprar 3. 3, wow. Y entonces compraba las otras y claro, ya no vendía a 10 centavos que en ese tiempo costaban, sino a 15, a 20 y me ganaba ahí cierto dinero vendiéndoles a mis compañeros que se olvidaban y ya veía la cara cuando llegaba el maestro de la lámina. Entonces, desde muy chiquita yo empecé a desarrollar esto de qué le hace falta a la gente y empecé a aportar. Igual mi abuelita tenía una tienda, entonces bueno, yo le ayudaba desde muy chiquita y vivían en un conjunto. Entonces en este conjunto habían más niñas y cerca del conjunto había un bazar con, ¿cómo se dice? Las chucherías, ¿no? Los aretitos, los diademas. Todo lo que les gusta a las niñas. Exacto. Pero las niñas no iban solas porque somos chiquitas. Pero cuando yo iba con mi abuelita, con mi tía, aprovechaba. Entonces, la primera vez que le pedí capital a mi abuelita, le dije, abuelita, préstame 50 centavos. Y ahí me fui a comprar al bazar lo que en ese tiempo alcanzaban con 50 centavos. Me acuerdo que ese mismo día logré vender y con la utilidad estuve como una semana así, ir y venir, comprar y vender. Y al final de la semana ya tenía mis $5. Entonces ahí sí ya le devolví. Me impresiona porque todo nace desde tu propia iniciativa. O sea, nunca nadie, ni siquiera tus papás de pequeña te dijeron, mira, Rachel, tienes que hacer esto, tienes que llenar estas facturas, o te dieron ideas de negocio, sino todo, absolutamente todo sale de ti. Y desde muy pequeña. Sí, y yo creo que aquí viene la importancia también de esto que, como dicen, los hijos no aprendemos lo que nos dicen, aprendemos lo que vemos. Wow, entonces, qué bien. Al yo haber tenido este ejemplo, siempre veía eso y veía cómo podía aportar valor. ¿Qué hace falta acá? Entonces lo mismo, mi abuelita venía de una zona rural del campo, como muchos de nuestros familiares, se dedicaban a la agricultura y entonces a veces ya le mandaban la cosecha, ¿no? De aguacates, de mandarinas, de tomates de árbol. Entonces yo le decía, abuelita, véndame un cartón. Y me ponía a hacer funditas e iba a vender al conjunto alrededor. Entonces, ¿ibas a vender? Sí. ¿A cuántos años? 7, 8 años. ¿Tan pequeña? Sí. Wow, muy bien. Sí. Entonces ahí ya empiezo a tener estos primeros acercamientos de ventas, de comerciante, y creo que a partir de ahí nace, ¿no? Esto de emprender, porque hablando de las claves, que es el tema, creo que uno de los temas más importantes es la autoconfianza.
Y yo creo que fui muy bendecida en atreverme y en tener estas experiencias emprendedoras desde muy chiquita, porque los niños no tenemos vergüenza. Si tú te fijas, los niños son las personas que menos vergüenza tienen y que a veces más bien los papás son como, mijito, no digas eso, no hagas eso. Pero los niños innatamente nacemos sin vergüenza. O sea, ¿que crees que si un adulto no tendría vergüenza para vender, le iría bien en su negocio? Pero por supuesto. Y veía, de hecho, en redes sociales el otro día este video que decía, mija, pero si hasta Kim Kardashian hace los videos para vender sus productos, ¿por qué usted no? ¿Por qué usted no hace? Así es que apúrele, apúrele. Está muy relacionado a tu historia, está con la de las ventas. O sea, tu emprendimiento va de la mano con las ventas. ¿Tú consideras que el emprendedor sí o sí tiene que saber vender para tener éxito? Totalmente. Yo creo que mucha gente piensa vender y es necesariamente vender mi producto. Y en realidad vender es todo. Si tú quieres contratar personal y mejor talento para tu empresa, es una venta. Porque esa persona que es buen profesional y tiene tantas opciones, tendría que irse contigo. Tienes que venderle por qué tu empresa es buena. Y así a lo largo de estos años yo he hecho. A veces personas con mucha experiencia, con aspiraciones salariales más altas de las que yo puedo pagar, pero he logrado venderles la visión, he logrado venderles el concepto, he logrado venderles el impacto, que acaban viniendo a trabajar conmigo porque dicen, o sea, tú tienes ganas, tienes pasión, tienes una visión que muchas empresas, muchas corporaciones, a pesar de que te tengan un sueldo más alto, no tienen, y yo quiero trabajar con eso. Si es que necesitas levantar capital, ¿verdad? Sea por banco, sea por familiares, por amigos, por inversionistas, necesitas vender tu idea, necesitas vender tu concepto. Entonces creo que la idea errónea que las personas tienen, uno, es que vender es solo vender el producto, y dos, creo que tenemos esta idea asociada a que la venta es estafar, es hacer algo malo. Es como esta película de Matilde, me parece, que es donde el papá bajaba el kilometraje de los carros, de los autos para venderlos a mejor precio, claro. Y creo que eso se ha instaurado, pero no es verdad. La manera en que yo pienso de las ventas es poner algo al servicio del otro. Entonces imagínate que tú tienes un dolor de cabeza y la farmacia dice, no, qué vergüenza venderte la pastilla. Qué vergüenza, no, más bien, no le vendo. Es como, claro, y por ejemplo, si una persona tal vez hoy se encuentra desempleado y dice, voy a emprender, pero tiene esos miedos, pero es que no está bien el país, o no está bien la ciudad, o no me ha de comprar la gente, ¿qué le dirías? Yo le diría, sobre todo si estás aquí en Ecuador, toda la vida ha habido algo. O sea, nosotros con Antojo Manavita, que es la empresa que gerencio, tenemos más de 30 años. Y en estos años ha pasado de todo. Ha pasado la dolarización, ha venido el cólera, ha venido varios paros, ha venido pandemia, ha venido presidentes que han sido removidos de su cargo, ha venido, o sea, infinidad. Puedo seguir y seguir, el terremoto, el tema del Cotopaxi, etcétera. Entonces, siempre ha habido algo, y eso es algo que yo mismo me digo cuando estoy dudando, porque a veces también te entra el miedo y digo, ¿y si no funciona? Es que la política, la inestabilidad. Digo, Rachel, han habido negocios 30, 50, 70 años. Y en estos años igual han habido crisis. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en Corporación Favorita. Me pongo a pensar en tantas otras empresas que tienen 30, 50, 70 años. Y las crisis han habido todo el tiempo. Ya han salido bien librados. Pero me encanta como tú misma te hablas y te das aliento. Cuéntanos, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales, Rachel? Me encuentran como @Rachel López _. Mi nombre es un poco distinto, entonces les voy a deletrear. Es RASHEL, Rachel, y luego López con Z. Ok, muchísimas gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí en la programación. Las puertas de la radio están abiertas para que nos sigas dando más tips. Quisiera que me dejes tres tips concretos para emprender con éxito. Perfecto. Como les decía, el primero es la autoconfianza, y con esto la resiliencia, saber que no importa lo que va a pasar, lo voy a lograr sacar. Ahí esta metáfora del pájaro, ¿no? El pájaro, cuando se pone en el árbol, no está confiando en que la rama no se caiga, sino está confiando en que él va a tener las alas para poder volar. Oye, nunca lo había escuchado. Qué buena, ¿sí? Qué buena. La segunda es la colaboración. Yo creo que a veces el emprendedor quiere hacer todo por sí mismo. No, necesitamos de la gente. Entonces, colaborar. Y tercero, agregar valor. Siempre que tú agregues valor, sea como empleado, sea como emprendedor, te va a ir bien, porque problemas es lo que más hay y soluciones es lo que más necesitamos. Así que siempre que te enfoques a eso, vamos a lograr tener algo exitoso. Muchísimas gracias, Rachel López, CEO del Antojo Manavita y Antojos Express, hoy en el programa. Que te vaya muy, pero muy bien con tus negocios. Muchísima suerte y nos vemos muy pronto. Por supuesto, nos vemos pronto y les invitamos a que nos conozcan en nuestros locales.